Buenas noches, yo soy Jimena Nay Reyes Vega y voy a opinar acerca de las falacias. Bueno, primero que nada hay que saber qué es una falacia. Como tenemos aquí, una falacia es un engaño o mentira que se esconde bajo algo que parece verídico o tiene cierta... o que la gente cree que es verdad. Así como sabemos que en la lógica una falacia es un argumento que parece válido pero no lo es, algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención debido a descuidos o ignorancias. Para este tema es importante saber cuántos tipos de falacias existen, las principales y cuáles son las principales. Bueno, entre ellas tenemos la falacia ad hominem, que son los ataques personales, el cual son contrarios a los argumentos racionales. En la lógica y la retórica, un ataque personal se llama ad hominem, que en latín significa contra el hombre. En lugar de avanzar en un buen razonamiento, una falacia ad hominem reemplaza la argumentación lógica de un lenguaje ofensivo no relacionado con la verdad del asunto. Entre otras de ellas está la falacia del hombre de paja. La falacia del hombre de paja consiste en atacar la posición lógica y argumentativa que el contrincante realmente no tiene. En pocas palabras, es una forma sencilla de hacer creer que la posición de uno parezca más fuerte de lo que es. Usando esta falacia, los puntos de vista del oponente se caracterizan como absurdos y poco fiables. En comparación, la propia posición se ve como más verídica, seria y fiable. También está la falacia de apelación de autoridad. Esta falacia argumentativa, también denominada ad veridicum, ocurre cuando hacemos mal uso de una autoridad. Este mal uso de la autoridad puede ocurrir de varias maneras. Por ejemplo, podemos criticar sobre las autoridades alejándonos convincentemente de otras pruebas comprobables y concretas, como si la opinión de los expertos fuera como si fuera siempre correcta, o podemos cifrar o citar autoridades irrelevantes, autoridades pobres o autoridades falsas. También se encuentra la falacia de falsa equivalencia. La falacia de falsa equivalencia es aquella que cuando se da una palabra, una frase o una oración deliberadamente para confundir, engañar o introducir al soñar como si dijera una cosa pero en realidad es otra. También se encuentra la falacia populista. Esta falacia también es denominada ad populum, que supone que algo es cierto o correcto y bueno, porque otras personas están de acuerdo con la posición o la postura de la persona que lo afirma. Esto quiere decir que se acepta algo que se dice que es popular. Esta falacia argumentativa es común entre los anunciantes o en negociaciones. También se encuentra la falacia de costo hundido, que es aquella que generalmente es natural y es esa falacia que quiere continuar con algo que consideramos importante. Sin embargo, este tipo de pensamiento se convierte en una falacia cuando comenzamos a pensar que deberíamos continuar con una tarea o proyecto debido a todo lo que hemos puesto en él, sin tener en cuenta los costos futuros en los que probablemente incurramos a hacerlo. También se encuentra la falacia circular, que es aquella en la que ocurre un argumento de una persona, simplemente se repite lo que ya asumió de antemano y no llega a ninguna conclusión. Los argumentos circulares también se llaman petitio principii. También, entre otras de las falacias, se encuentra la falacia de la generalización apresurada. Una generalización apresurada es aquella en la cual
es una declaración general sin evidencia suficiente para respaldarla. Esta se produce a partir de la prisa por llegar a una conclusión. También entre ellas se encuentra la falacia de falso dilema. Esta falacia argumentativa ocurre cuando fallamos al limitar las opciones a únicamente dos, cuando de hecho hay más opciones para elegir. A veces las opciones son entre una cosa, la otra o ambas cosas juntas. No se excluyen entre sí y a veces hay una amplia gama de opciones. También se encuentra la falacia de la correlación y la casualidad. La falacia causal se refiere a cualquier fallo lógico que se produce al identificar una causa, es decir, cuando se concluye acerca de una causa sin evidencia suficiente para hacerlo. Por ejemplo, si alguien dice, dado que sus padres le llamaron Jesús, deben ser religiosos cristianos. En este caso, aunque es posible que sea cierto y sean religiosos, el hombre por sí solo no es evidencia suficiente para llegar a esa conclusión. Bueno, a continuación voy a dar un ejemplo de la falacia ad Verecundiam. Pedro dice que el déficit es bueno y es economista, así que será cierto. Aquí se intenta argumentar que el déficit es bueno apoyándose en la autoridad que el título de economista le da a Pedro. En este caso, el contraejemplo debería estar basado en algo falso que dijo la persona que él está criticando. Y la otra postura sería, Pedro también dijo que el paro bajaría este año y ha subido un 4%, así que no es una fuente fiable. Una falacia de falso dilema sería, ¿legalizará la pena de muerte o se pondrá del lado de los delincuentes? En este caso se presentan dos propuestas, opuestas como si fueran las únicas opciones a elegir, de modo que te obliga a situarte en una de las dos polaridades. Ejemplo de falacia de punto medio. A mi abuelo le gusta tomarse 4 copas de vino al día, pero el médico dice que solo debería hacer 1. Supongo que lo mejor sería un término medio, 2 copas al día. Como se mira en esta falacia, se llega a una conclusión por el mero hecho de estar en el centro de dos posturas, no por una argumentación lógica. Una falacia ad populum sería, Gran Hermano no puede ser tan malo si lo ven 3 millones de personas. Aquí se valora la calidad de algo por la cantidad de personas que la consumen en lugar de criterios lógicos. Una falacia de la pendiente resbaladiza sería, si Putin sale reelegido en menos de 2 años, algún país de Europa será blanco de sus misiles. En este caso, se da sentado por sucederá algo sin tener en cuenta posibles contingencias o distintos escenarios.